Tenía a Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. Diego, ¿cómo te va? Buen año. Hola, buen día. Feliz año, feliz para todo el equipo. Diego, a ver, vamos a entender un poco qué es pedir un juicio político a miembros de la Corte. Porque no es fácil. No. En realidad es, a ver, el juicio político en realidad a los jueces de la Corte, al presidente, al vicepresidente, al jefe de gabinete, al ministro, vos podés elegir esa gama que te da la Constitución para vos poder plantear un juicio político por mal desempeño en la función. Uh-huh. Lo que vos tenés que comprobar es el mal desempeño. Es decir, ¿qué es lo que hizo mal? Que el mal desempeño, la doctrina, normalmente la más destacada, te dice que es un concepto ambiguo, porque yo digo, che, Antonio, ¿qué es para vos mal desempeño? Y decís, para mí tal cosa, y yo te digo, para mí otra cosa. Entonces, equivale, termina siendo el resultado de una evaluación que va a tener, en esta instancia, el presidente con la comisión que va a armar con los gobernadores, que presentará ante diputados, y en diputados se iniciará en la comisión un proceso donde se evaluará o no la posibilidad de un mal desempeño por parte de los ministros de la Corte. Y en este caso la Cámara de Diputados hace de fiscal y el Senado de juez. Exactamente. El procedimiento es un juicio de película, pero donde quien acusa, quien lleva adelante el proceso, es, como vos decís vos, diputados, y los jueces son los senadores. Y ahora, ellos son los que dictaminan finalmente. Ahora necesitas para esto las 2/3 partes. Claro, la Constitución te dice que ahorita las 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras, en ambas cámaras, en el Senado y el diputado. Es decir, el diputado ahorita 172, y en el Senado deben tener un número alto de los 72 senadores que tenés. Entonces te complica un poco. O sea, no complica un poco para todo juicio político que se presenta, porque vos fíjate que ahí, Antonio, termina no cumpliéndose un artículo de la Constitución por una simple mayoría o un abroclamiento que puede producir. Si yo defiendo al presidente no te doy quórum, si vos defendés a el miembro de la Corte no me das quórum. Lo que tendría que pasar entre ambas cámaras debe ser un poquito independientes y impulsar el proceso para investigar. Eso me parece que puede ser interesante desde el punto de vista político, porque también es esto, Antonio, que es interesante, no hay sanción penal en un juicio político. No, es política. La sanción es de destitución. Claro, es una sanción política. Exactamente, por eso se llama juicio político. Es una sanción política, no es una sanción penal y termina con 5 años preso, no, eso después que vaya por la vía judicial que corresponda. Ahora, la otra pregunta que te hago, Diego, es un chat obtenido de manera ilegal, supuestamente. Sí. ¿Puede ser causal de un juicio político cuando un secretario privado del presidente de la Corte anticipa un fallo? Mirá, eso, vos sos colega, eso es para que la gente entienda, es la famosa doctrina del fruto del árbol envenenado. Sí. Es decir, vos tenés pruebas que las obtenés de una manera ilegítima. Ahora, ¿qué debería pasar? Yo creo que debería pasar es, primero comprobar si esos chats son reales, si es el número de teléfono de... Porque viste que en los chats dice AF, Antonio Fernández, LL, sí. AFLL sería, y un chat con DHA, Diego Armesto. Pero yo no veo el número, si es el número de Antonio o el número de Diego. Entonces me parece que primero tendría que haber toda una verificación, comprobar si verdaderamente son reales, porque el beneficio de la duda y del principio inocente se le rige a todos. A todos. Entonces, me parece a mí que ahí habría que investigar, y ahí sí decir, bueno, ahora, en los chats, en algún momento, yo no leí, no me puse a leer todo, pero yo no veo que salga el nombre del juez de la Corte. Ahora, por lo que estuve leyendo hoy en Página y en otros diarios, es el juicio político va por el fallo de la cautelar. De la coparticipación, sí. Claro, de una intromisión, por lo que dijo la diputada Gagliar, que es presidente de la Comisión de Juicio Político. Ella, la idea del juicio político es decir, perdón, por la intromisión del Poder Judicial en facultades del Poder Legislativo. Es decir, ahí habría que ver, porque ahí ya no se agotan Rosati. Entonces ahí voy a la nota que escribió el presidente saludando por el Año Nuevo el domingo. Uh-huh. Es decir, el presidente dijo, hay que investigar a todos los ministros de la Corte. Es decir, por eso digo, es mucho más amplia la gama de lo que está planteando el presidente. Entonces hay que ver hoy qué
que resuelve con los gobernadores. El tema, la sensación que tengo yo que políticamente no hay margen de maniobra, porque como decís vos, depende mucho del quórum. Y claro, pero a veces también es el efecto político. Bueno, yo vi esto y voy a hacer esto. Eso está bien cuando vos crees. Ahora, lo que no hay, vas a tener un resultado político definitivo de eso porque no hay quórum. Ahora, como declaración política, puede servirle a un determinado sector como puede servir a otro sector. Es decir, es indistinto. Es decir, vos fíjate que siempre hay que ver de qué lado la grieta está. Porque siempre todo es grieta, Antonio. Hemos hablado la otra vez. Todo es grieta. Todo es grieta. Acá todo es grieta. Todo es grieta. Fíjate que el otro día hablaba con un colega tuyo, hasta que están tratando de hacer grieta entre Maradona y Messi, ¿viste? Si, tenemos grieta por todos lados. Entonces me parece a mí que el efecto político que puede tener simplemente va a quedar en una declaración, como fue la declaración de los gobernadores con el presidente diciendo no acatamos el fallo. Bueno, es exactamente lo mismo, va a quedar en una simple declaración y bueno. Pero la Comisión de Diputados, por lo que entiendo, que tiene 31 miembros y la mayoría tiene 16 el frente de todo, puede iniciar el proceso de investigación. A mí me parece interesante que se inicie el proceso de investigación y que se ponga blanco sobre negro una vez por todas, porque hay que hacerlo. Mira, bueno, es lo que yo te dije, decir, yo siempre digo algo que me parece interesante. Yo si tuviera un juicio penal y me sobreseen en instancias de juicio oral, pero sin haber ventilado el juicio oral, sin haber empezado el juicio oral, yo siempre digo, a mí me encantaría siempre tener el juicio oral. Porque es lo que me decís, Antonio, yo ahí voy a demostrar que soy inocente. Y nadie va a poner en duda que el juez era amigo de Ernesto, el abogado de Ernesto era Fernández Llorente y era amigo de los dos jueces. Entonces ahí sacás todo tipo de dudas. Yo te digo, por eso coincido con vos, para mí siempre es interesante que se investigue, que se busquen las causales, que se citen a las partes, que se respete el debido proceso, la defensa del juicio. Una vez que se cumple todo eso, bueno, después sacaremos una conclusión entre todos. No, y digo, aparte me parece a mí que es un buen momento para que la Argentina discuta qué tipo de corte quiere, de cuántos miembros, cómo debe funcionar la Corte Suprema de Justicia. Me parece que esto es una discusión que nos debemos de hace muchísimos años. Sí, pero mira, yo ayer me recordé viendo en la televisión el juicio del nene Sosa. Fernando Báez Sosa. Sí, y la verdad, viste cuando te sentís que te vuelve todo, porque te indigna ver de nuevo las imágenes, la verdad, me pone mal. Entonces, yo creo que eso es lo que cuando discutimos la justicia, más allá de la corte, que parvo, discutamos el número, tenemos que tratar de que no pueden pasar 3 años de que mataron al nene ese. No puede. Claro, necesitamos una justicia más cerca de la gente, con mayor celeridad, que dé respuesta más rápida. No puede tener un juicio laboral de 6 años, Antonio. No puede tener un daño de superficie de 12 años. Necesitamos que esos que son los problemas que tiene la gente cuando va a recurrir al órgano jurisdiccional, ahí tenemos que discutir. Después la Corte pone el número que quiera, total, decir cuántas causas llegan a la Corte Suprema del ciudadano común que lo acaban de despedir del laburo. Muy pocas. Pero me parece a mí que a veces cuando discutimos en la Corte, la gente la debe ver muy allá arriba, como vos y yo calculo que la vemos también, porque yo a la Corte Suprema creo que llegué 5 o 6 veces y me clavaron un 280, es decir, me mandaron con la plancha, gracias por presentarte, saludos, feliz año. Sí, tiene una almohada, claro, descanse tranquilo. Exactamente. Entonces, a lo que voy a decir, casi el ciudadano común no llega a la Corte. Es decir, pero yo, cuando se debate el tema de la justicia, a mí me encantaría, discutamos estas cosas. No puede ser que los papás de ese nene, 3 años sufriendo, doy el ejemplo del nene porque es lo más latente que tenemos muy cerca, cuando podríamos hacerlo más rápido un juicio. Eso me parece que es el debate que nos debemos con la justicia. ¿Qué tipo de justicia queremos? Diego, te mando un abrazo, que tengas buen año, gracias. Dale, como siempre. Igualmente, cuídense mucho, gracias. Diego Armesto es abogado constitucionalista.